Y esta mañana continuaremos creciendo, siendo edificados, siendo santificados por medio de la palabra de Dios en la carta a los Hebreos. Así que por favor, abran sus Biblias ahí, en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Hoy estaremos estudiando, o más bien leyendo, dos versículos, los versos 30 y 31. Y hoy nada más estaremos abordando el verso 30. Pero busquen ahí, por favor, en sus Biblias, Hebreos 11, versos del 30 al 31. Recuerdo que en mi niñez, hace muy poquitos años, ¿verdad? Cuando jugábamos fútbol ahí en la colonia, siempre se nombraban a 2 capitanes por equipo. Y cada equipo iba escogiendo en forma alternada a sus jugadores. Y obvio, los niños que mejor jugaban, pues eran los primeros en ser escogidos, ¿verdad? Mientras que los menos hábiles, pues siempre quedaban hasta el final y eran elegidos ya casi a la fuerza. Lo interesante es que por ser menos capaces para jugar, a veces ni les prestábamos suficiente atención. Y una estrategia muy sabia era decirles, mira, no importa, quédate aquí cerquita de la portería, porque al final te vamos a pasar la pelota y tú lo único que tienes que hacer es pegarle la pelota a la portería y meter el gol. Y aunque el niño al principio decía, no, pero ¿cómo, verdad? Yo ni sé pegarle a la pelota, jamás he jugado al fútbol. Nosotros le decíamos, no importa, tú quédate aquí, cerquita de la portería, y tú nada más avienta tu pie y vas a meter el gol, probablemente. Y muchas veces funcionó. Ese niño ahí parecido al chanfle, a veces se convertía en el héroe. En el héroe porque metía el gol final, ¿verdad? Porque nadie lo estaba cubriendo ahí cerca de la portería y le dábamos la pelota y pues el niño metía el gol. Un niño incapaz, nada hábil, pero que en un punto se convertía en el héroe, ¿verdad? En esta mañana, desde Hebreos 11, versos 30 y 31, observaremos a 2 grupos de personas muy particulares. Por un lado, personas incapaces de conquistar ciudades. Y por otro lado, una mujer inmerecedora de recibir la gracia de Dios, pero que por pura gracia y por la fe en Dios y en su palabra, unos destruyeron Jericó y otros no fueron destruidos en Jericó. Estos 2 grupos, por la pura gracia soberana de Dios, fueron salvados y perseveraron fieles en la fe hasta la muerte. Esto debe animarte mucho a seguir corriendo el maratón de la fe, porque quizá nos parecemos a estos personajes, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña que Él no ha escogido a lo sabio de este mundo, sino a lo vil, a lo menospreciado. A nosotros nos ha escogido, los que somos salvos, para que su nombre sea magnificado. Animarte mucho a seguir corriendo esta carrera que es un maratón. No es una carrera de 50 metros, 100 metros, es un maratón de la vida. Acá también somos nosotros inmerecedores de la gracia salvífica de Dios. Y además también somos incapaces por nuestras propias fuerzas, por nuestra propia naturaleza, somos incapaces de obedecer a Dios. Pero Dios es quien decidió salvarnos. Pero Dios es quien nos capacita para agradarle. Lo leíamos ahorita en Deuteronomio 30. Él de manera personal viene y se involucra en la vida de pecadores para hacer una cirugía precisa, ¿verdad? Aquellos que han estado atravesando por problemas del corazón, que a veces tienen cateterismos o operaciones a corazón abierto, el Señor de manera espiritual viene en la vida de un muerto espiritual para hacer una cirugía y quitar su corazón de piedra, poner el de carne para que le amemos, para que le obedezcamos. Y en esta mañana, hoy examinaremos desde Hebreos 11, 30 y 31, 2 puntos muy sencillos. Número 1, por la fe, destrucción. Verso 30. Por la fe, destrucción. Verso 30. Y número 2, por la fe, no destrucción. Por la fe, no destrucción. Verso 31. Y como les anticipé en esta mañana, solamente vamos a ver el verso 30, por la fe, destrucción, el primer punto. Pero vean ahí sus Biblias y démosle lectura a los 2 versículos para tener ahí estos 2 versos en nuestra mente. Dice así la palabra de Dios en Hebreos 11:30. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días.
Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu misericordia. Señor, qué privilegio es poder disfrutar de esta tu gracia, Señor, infinita. Gracias, Padre, porque no pasaste por alto nuestras vidas, sino que tú decidiste, Señor, de manera soberana, venir a nosotros, perdonarnos, salvarnos, redimirnos, trasladarnos a tu reino. Gracias, Señor, porque aún ahora sigues muy involucrado en nuestras vidas. No estás lejos, estás cerca. Y esto nos fortalece, Señor, nos anima a seguir corriendo esta carrera de la fe, porque tú eres nuestra principal motivación. Tu Hijo Jesucristo es nuestro mayor y más grande ejemplo. Pero no solo es nuestro ejemplo digno de imitar, sino también es nuestro Señor, es nuestro Salvador. Padre, hoy venimos a leer la palabra de Cristo y necesitamos de tu ayuda. Por favor, Señor, como personas dependientes de ti y en humildad, venimos a clamar ayuda para comprender tu palabra, Señor, y atesorarla en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Por la fe, destrucción, primer punto del bosquejo. Vean sus Biblias una vez más y demos lectura al verso 30. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. No sé ustedes, pero a mí me ha tocado saber de varias enseñanzas en base a este texto tan ingeniosas y tan creativas, pero a veces también tan erradas y tan sorprendentes que hasta parece que los que enseñan ciertas cosas lo dicen en broma, ¿verdad? Pero no, lo dicen muy en serio. Una vez leí que en base a esta narrativa que se encuentra ahí en el libro de Josué, y vamos a ir ahí más tarde, algunos decían que debíamos de marchar alrededor de algo o alguien, hacerlo 7 veces y entonces reclamarlo para Dios, y luego lo que sucedería es que los muros caerían. Y decían esto muy en serio, porque también se referían a que, por ejemplo, los jóvenes, si les gustaba una muchacha, ¿verdad?, ahí en el contexto de la iglesia, pues lo único que tenían que hacer es ve y rodéala 7 veces, ¿verdad? Confiesa que va a ser tuya y entonces su corazón va a caer derretido ante ti. Te vas a casar con ella. Increíble, ¿verdad? Parece broma, pero esa es la condición de los púlpitos hoy. Es muy triste, es una realidad, no estoy jugando, es algo que se enseña muchas veces. Y estos han añadido a veces una casa, un trabajo, un coche. Solo identifica lo que quieres y hace esto, repite este mismo proceso. Pero hermanos, como siempre, cuando leemos la palabra de Dios, queremos encontrar, escuchen bien, queremos encontrar el único y verdadero significado de lo que está aquí escrito. No queremos saber opiniones de las personas. Queremos conocer el verdadero y único significado de lo que Dios, el autor divino, ha comunicado a través de los autores humanos cuando escribieron sus escritos. Por eso necesitamos hacer un estudio serio de la palabra de Dios. Necesitamos aplicar nuestra mente y nuestro corazón, nuestro espíritu al decirle al Señor, ayúdame, ilumíname para estudiar tu palabra. En este caso, en Hebreos 11:30, deseamos descubrir una vez más el significado de lo que Dios quiso comunicar y encontrar también perlas preciosas, que no solamente nos asombremos con ellas, sino también, muy importante, las portemos en nuestra vida mientras estamos obedeciendo a Dios. En palabras del apóstol Pablo, que adornemos la doctrina, ¿verdad? Mientras estamos practicando la doctrina. Y ahí en Hebreos 11:30 vemos algo muy interesante. Y es que aquí en Hebreos 11:30, vean sus Biblias, ahí no se menciona la fe de ningún personaje en particular. Vean nuevamente el verso 30. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. A lo largo de todo el capítulo y desde que el autor ha comenzado esta lista de los héroes de la fe, ahí en el Antiguo Pacto,
se nos ha mencionado la fe en acción de personas. Es muy claro, lo hemos visto y estudiado por semanas. Vean, verso 4, por la fe Abel. Verso 5, por la fe Enoc. Verso 7, por la fe Noé. Verso 8, por la fe Abraham. Verso 20, por la fe Isaac. Verso 21, por la fe Jacob. 22, por la fe José. 23, por la fe Moisés. Y verso 30, por la fe cayeron los muros de Jericó. Uy, ¿qué pasó aquí, verdad? Ningún hombre. ¿Qué personaje seguiría en la lista, hermanos? Los más abusados ahí. Josué, ¿verdad? Josué seguiría en la lista. Y es interesante, pero tampoco se nos explica la razón del por qué el autor no lo incluye. Y no es que al autor se le haya olvidado su nombre, no es así, porque lo vemos enlistando a estos personajes e incluso haciéndolo de manera muy ordenada. Mientras la revelación progresiva la tiene en sus manos, el Pentateuco, y comienza a enlistar a personajes en forma ordenada, de forma progresiva. Entonces debemos preguntarnos por qué no se menciona a Josué aquí en el verso 30. ¿A qué se debe? Debe haber una razón muy particular. Y aunque no podemos ser dogmáticos porque el texto no nos dice nada, sí podemos pensar un poco y sobre todo ver el contexto de la carta, ver la progresión del capítulo 11. Y pareciera ser que en este punto, por lo que vemos en el contexto y en la propia progresión de la lista, el autor lo que quiere hacer es subrayarnos no a Josué, sino subrayarnos la significativa obra de Dios sin distraernos con los nombres de personas insignificantes. Y esto lo vemos incluso en el verso 29, porque ahí tampoco se menciona ningún nombre. Vean, por la fe pasaron, aunque en el contexto se está refiriendo a Moisés, pero ahí dice pasaron, plural, ¿verdad? No nada más apuntando a Moisés. Por la fe pasaron, plural, el mar Rojo como por tierra seca, y acá en el 30, por la fe cayeron los muros de Jericó. Entonces, una vez más, pareciera ser que el autor quiere subrayarnos la magnífica obra de Dios, no a personas. Y para perdernos, más bien para no perdernos ningún detalle y no sacar ideas medio curiosas como las que les dije hace unos momentos, necesitamos ir al libro de Josué. Así que vayan por favor conmigo al libro de Josué. Quizá pensaron, oye, ¿cómo va a tomar David tanto tiempo en un verso? Bueno, pues vamos a ir a Josué, ¿verdad? Para ver el sustento, la base de lo que encontramos ahí en este pasaje de Hebreos 11:30. En el libro de Deuteronomio, el último libro del Pentateuco, encontramos ahí en la parte final la narrativa de la muerte y sepultura de Moisés. En los primeros versos del capítulo 34 se nos cuenta que Jehová le muestra la tierra prometida a Moisés y le dice algo muy especial en el verso 4. Vean, al final, Deuteronomio 34, verso 4. Te he permitido, la tierra prometida, ¿verdad? Te he permitido verla con tus ojos. ¿Más qué cosa? Mas no pasarás allá. ¿Por qué? Bueno, recordemos, porque Moisés fue disciplinado por Dios, ¿verdad? Moisés, este gran profeta, este que se nos dice ahí en la parte final también, que no hubo un hombre tan grande, un profeta tan especial como Moisés, porque lo vio al Señor cara a cara. Sí, pero Moisés fue disciplinado por Dios, escuchen bien, por pecar contra Dios. Y alguno piensa, ¿qué hizo? ¿Blasfemó contra Dios para no entrar a la tierra prometida? ¿Qué hizo algo muy feo? Bueno, Dios lo disciplina, pues escuchen bien, por no creer ni obedecer a Dios. Por no creer ni obedecer a Dios. Vean cómo se señala esto en el capítulo 32, verso 48, comenzando ahí. Deuteronomio 32, capítulo 32, verso 48. Dice ahí, y habló Jehová a Moisés aquel mismo día diciendo, sube a este monte de Abarim, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Y vean, verso 50, y muere en el monte al cual subes, y sé unido a tu pueblo. ¿Cuál pueblo?
La primera generación, ¿verdad? La que el Señor mató ahí en el desierto. Únete a tu pueblo, así como murió Aarón, tu hermano, en el monte de Hor, y fue unido a su pueblo. ¿Por qué? Aquí está, verso 51. Por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel en las aguas de Meriba de Cades, en el desierto de Sin. Y es más específico. ¿Cuál fue el pecado? No me santificasteis. Y si vamos ahí a Números 20, la idea es, no creíste en mí, en medio de los hijos de Israel. Verás, por tanto, delante de ti la tierra, mas no entrarás allá, a la tierra que doy a los hijos de Israel. Dios disciplina a Moisés por regañar al pueblo y pegarle a la roca. Por eso Dios lo disciplina. Porque en lugar de obedecer a Dios y solo hablarle a la roca para que saliera agua, Moisés no obedece y hace lo que le parece que es mejor. Regaña al pueblo y golpea la roca. Por ese pecado, pecado de desobediencia a Dios, pecado de incredulidad a la palabra de Dios, Dios lo mata antes de entrar a la tierra prometida. Así de serio es la desobediencia a Dios. Así de serio es como ve Dios cuando tú no crees en su palabra, cuando abandonas tu consejo, cuando le haces caso a tu mente, a tus ideas, en cualquier ámbito de la vida. Dios castiga a Moisés de manera muy fea, muy triste, por su incredulidad y desobediencia. Y hermanos, con esto aprendemos que no debemos minimizar ninguna falta de obediencia a Dios, ninguna falta de fe a Dios, a la palabra de Dios, porque para Dios es algo muy serio, es algo muy serio. No debemos minimizar esto. Esto debe hacernos pensar mucho, examinar nuestras vidas, porque si somos honestos, muchas veces estamos ahí, estamos igual que Moisés. Escuchamos a Dios, pero pensamos que no es lo mejor lo que Él nos dice. Hacemos más caso a nuestras propias ideas. Mostramos poca o a veces mucha falta de fe y falta de obediencia a Dios. Pero Dios considera por igual la desobediencia, la falta de fe. Aunque nosotros la veamos en rangos distintos, para Dios es un pecado. Gracias a Dios por su gracia y misericordia, porque sabemos que cuando pecamos podemos confesar nuestros pecados y Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Esto en lugar de como nada más ocasionar en nosotros tristeza y dolor y quedar derrumbados, más bien nos anima a examinar nuestro corazón y decir, Señor, sí es cierto, he estado ahí muchas veces desobedeciendo, he estado muchas veces dejando de creer en tu palabra, pero tu palabra también me dice que si confieso mi pecado, tú eres fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Lo sabemos. Primera de Juan 2:1, tenemos un abogado especial que jamás ha perdido un caso en la corte de Dios, a nuestro precioso Señor Jesucristo. Pero volviendo ahí con Moisés, tal y como fueron castigados y matados en el desierto la primera generación de Israel, también Moisés fue disciplinado por Dios y muere. Solo Caleb y la segunda generación de israelitas quedan vivos. Y en ese momento ya han pasado 40 años, hermanos, 40 años, 4 décadas, donde el pueblo ha sido guiado por este gran hombre, Moisés, que los liberó, obvio, Dios a través de él, de la esclavitud ahí en Egipto. Pero Moisés ya no está más, ha muerto. El pueblo se encuentra sin su gran líder, sin instrucciones incluso de lo que deben hacer. Y es en ese punto de quiebre donde quizá el pueblo se encontró temeroso y dudoso del cumplimiento de la promesa de Dios, que Dios les entregaría la tierra prometida. Es en ese momento difícil que Dios habla y levanta a otro hombre, a Josué. Y con esto una vez más aprendemos otra cosa, que nadie de nosotros somos indispensables en el plan de Dios. Dios cumple sus planes y propósitos a pesar de nosotros, a pesar de nuestro pecado. Nadie es trascendente
dentro del plan de Dios. Nadie, solo Él. Por eso a Él adoramos, por eso a Él exaltamos, por eso a Él nos rendimos nada más. Le honramos, le alabamos. Pero es en ese momento difícil que Dios en su gracia levanta a otro hombre falible, a Josué. Y le dice algo muy especial. Vean ahí, Josué capítulo 1, comenzando en el verso 2. Mi siervo Moisés ha muerto. Pero ahora levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Bajen su vista al 5. Vean, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Una orden con una promesa, ¿verdad? La orden, levántate y pasa a la tierra prometida. La promesa, nadie te podrá hacer frente. Porque yo, dice Jehová, no te dejaré ni te desampararé. Hermanos, ese es el carácter de nuestro Dios. Esa es la forma en la que Dios se involucra con nuestra obediencia. De manera muy personal. Él nos ordena cosas, pero Él está con nosotros. Él nos ayuda, Él nos fortalece, Él no nos deja solos, Él está a nuestro lado. Si eres un hijo de Dios, una hija de Dios, tienes a toda la Trinidad viviendo en ti. Impresionante. Y en el caso de nosotros, su iglesia, se nos dice ahí en Filipenses 2, 12 y 13, que debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Debemos, en otras palabras, avanzar. No a la tierra prometida, ¿verdad? No somos a Israel. Debemos avanzar en nuestra santificación, sabiendo que Dios genera en nosotros el querer como el hacer. No nos deja solos. Así como a Josué le dijo, levántate y toma la tierra prometida, mete a todo el pueblo, yo estaré contigo, nadie te podrá hacer frente. Así a nosotros nos dice Dios, tú debes de ocuparte de tu salvación, debes avanzar en tu santificación progresiva. Y no estás solo. Recuerda que yo soy el que muevo tus afectos. Es más, Dios nos dice ahí que Él produce en nosotros el querer como el hacer. Él no solamente mueve nuestros afectos, sino también nuestra voluntad. Y es con ese entendimiento que nosotros no nos quedamos sentados esperando la obra de Dios o una emoción linda para hacerlo. No, es con ese entendimiento que nosotros entonces nos ocupamos, avanzamos en nuestra santificación progresiva. Pero regresando allá a Josué, Jehová le repite algo muy interesante con órdenes, con imperativos, con mandatos. Vean el 6. Esfuérzate y sé valiente. Verso 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Verso 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Cuál fue el énfasis? Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Lo mismo que Filipenses 2, ¿verdad? Ocúpate de tu salvación con temor y temblor, sabiendo que yo produzco en ti el querer como el hacer. Vean, es lo mismo exactamente cómo es que Dios obra con los suyos. Es exactamente lo mismo y nosotros debemos ser muy activos como Josué lo fue. Josué tenía que ser muy activo en su obediencia. Tenía que esforzarse y ser valiente. Vean para qué, verso 6. Para repartir la tierra al pueblo. Versos 7 y 8. Para meditar, guardar, practicar todo lo que estaba escrito en el libro de la ley. Y le dice el Señor, ¿vas a poder hacer esto? ¿Vas a poder obedecerme? Verso 9, porque yo, Jehová tu Dios, estoy contigo a donde quiera que vayas. Lindísimo, ¿verdad? Lindísimo. Hermanos, es lo mismo que nos dice Dios a nosotros. Tú vas a poder obedecerme porque yo me he involucrado en cambiarte tu corazón, en mover tus afectos, mover tu voluntad. Lo vas a poder hacer por eso. Hermanos, nuestro Dios, quien nos demanda obediencia, es también el Dios que nos ayuda a obedecerle. Está muy involucrado en nuestra santificación progresiva.
Siempre ha sido así. Esto debe animarnos muchísimo. No estamos solos en nuestra obediencia a Dios. Él está con nosotros y nos capacita para agradarle con nuestra obediencia. Cristo mismo, lo sabemos, Mateo 28:20, Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Qué significa eso? Hasta su segunda venida. Él ha prometido estar con nosotros hasta ese punto, para después llevarnos, ¿verdad?, con Él. Nuestro Dios es quien nos dice, Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Lo sabemos de memoria, ¿verdad? Como que la oreja la tengo chueca, perdón, si les estoy ahí distrayendo. Ahora, esto lo sabemos, ¿verdad? Estos pasajes los sabemos, los hemos leído muchas veces. La cosa es que a veces se nos olvida o a veces dejamos de creer en ellos. Pero ¿qué hace José? Vean ahora el verso 11. Josué 1:11. Josué le dice al pueblo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Una vez más, preparen comida. Dentro de 3 días vamos a pasar el Jordán y vamos a poseer la tierra que Dios nos ha entregado. Y para seguir ahí con la argumentación de Hebreos, así como estamos leyendo secuencialmente y estudiando secuencialmente Hebreos 11:30, por la fe cayeron los muros de Jericó, tenemos que brincarnos la narrativa que encontramos ahí en Josué 2 y caer así como en paracaídas en el capítulo 3. Aunque no se preocupen, cuando veamos ahí el verso 31 de Hebreos 11, vamos a regresar a Josué 2, ¿verdad? Pero tenemos que observar en el capítulo 3 cómo es que se nos narra, se nos cuenta que Josué y el pueblo de Israel, para poder comenzar a avanzar y entonces conquistar la tierra prometida, primero tenían que atravesar un río, ¿verdad? ¿Alguien recuerda qué río? El río Jordán. El río Jordán, tenían que atravesarlo. Algo humanamente imposible de llevar a cabo. Piensen por un momento, ponte en los zapatos de Josué, ponte en los zapatos del pueblo de Israel. Dios te dice, te voy a entregar la tierra prometida, comienza a avanzar y vas caminando y uy, ¿qué pasó aquí? El río Jordán. Algo muy similar que le sucedió a Moisés y a la primera generación de Israel, ¿verdad? Muy similar. Humanamente imposible pasar por ese río. Ellos por sí solos no podían, pero Dios le dice a Josué, capítulo 3, verso 7, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel. Y vean con qué propósito, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. En otras palabras, para que sepan que yo estoy contigo y con el pueblo. Para eso, para que entiendan que yo estoy ahí, mientras ellos te siguen, Josué, yo estoy ahí. Es como si les dijera, deben entender algo y deben grabarlo en sus mentes de ahora en adelante. Ustedes son incapaces, pero yo, el omnipotente, el todo capaz, estoy con ustedes. Ustedes deben de obedecerme, pero sabiendo que yo les ayudo, que no estoy lejos, estoy cerca, mientras ustedes están caminando en la obediencia a mi palabra. ¿Y qué es lo que sucede? Verso 17 al final. Todo Israel pasó en seco. Si el pueblo al ver esto debían conocer y entender algo muy especial que ya se les había dicho. En el verso 10, el Dios viviente estaba en medio de ellos. Él echaría delante de ellos al cananeo, eteo, heveo, fereceo, jereseo, amorreo, jebuseo y todo lo que termina en eseo, ¿verdad? Dios sería el que derribaría, mataría, aniquilaría a todas estas personas, naciones, para así poseer la tierra prometida. La tenían, como decimos y decíamos ahí en el fútbol, cuando agarraban a algunos de los más buenos y otros los más malos, la tenía robada, ¿verdad? El pueblo de Israel. Dios estaba con ellos.
La tenían robada. Dios prometió darles una tierra y Dios prometió también entregárselas. Él sería, no el pueblo de Israel, sino Él sería quien personalmente echaría a todas estas personas, a todos estos pueblos, a los cananitas de esta tierra. Israel, solo lo que tenía que hacer, hermanos, como nosotros, es creer. Creer no en sus fuerzas, no en sus habilidades, no en su destreza, no en sus ideas. Creer en Dios y en lo que Dios ha dicho. Porque si lo hacían, vencerían. Si lo hacían, recibirían la tierra prometida. La tenían robada. Muy fácil, ¿verdad? Solamente creer y obedecer. Dios prometió darles una tierra y Dios mismo prometió estar con ellos. Sería Él quien echaría a todos sin excepción. Y es algo muy parecido a lo que Dios nos dice a nosotros hoy como iglesia. Obedece y cree. Obedece y cree. Y si a veces los mandamientos los vemos gravosos, difíciles, no es porque Dios sea un engañador o un mentiroso, sino por nuestro propio pecado de incredulidad, ¿no es cierto? Por eso a veces los vemos de esa manera. El apóstol Juan nos reta varias veces en sus escritos que nos orilla realmente a examinarnos. Vayan conmigo ahí al Evangelio de Jesucristo según Juan. Ahí se nos deja ver por Juan algunas palabras que nos retan de nuestro Señor, Salvador y Rey Jesucristo. Vean, Juan capítulo 14, verso 15. Juan 14, verso 15. Y solo como un paréntesis, se escucha bien lindo cuando están hojeando sus Biblias. Traigan sus Biblias, hermanos. Muy bien, Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14, 21. Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Juan 15:10. Juan 15:10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Una vez más. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y en sus cartas, Juan nos repite, nos reitera estas palabras de Jesucristo, la misma idea. Ahí, por ejemplo, vayan a Primera de Juan 5:3. Primera de Juan, capítulo 5, verso 3. Primera de Juan 5:3 dice ahí, este es el amor de Dios. ¿Qué? Que llores, que grites, que dances. Este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y vean la parte final. Sus mandamientos no son gravosos. Pero no solamente aquí. Segunda de Juan, verso 6. Este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Y una vez más, hermanos, sus mandamientos, los mandamientos de nuestro Dios no son gravosos. Si le amamos, deberíamos obedecerle, sabiendo que Él es el que nos da la gracia suficiente para hacerlo. Pero vuelvan ahí a Josué, porque en el capítulo 3, Dios le muestra a Israel su incapacidad de atravesar el Jordán y les enseña a creer y depender en Él para obedecerle y pasar este gran río. Pero además eso no es todo, porque luego en el capítulo 5 de Josué, Dios manda que todo el pueblo, la segunda generación de Israel, sean circuncidados. Recuerden que esta generación
La segunda generación de Israel vivió y creció en el polvo. No habían sido circuncidados. Los que habían sido circuncidados fue la primera generación de Israel. Y cuando en este punto están ya casi de entrar a la tierra prometida y comenzar la conquista, Dios le dice a Josué en el capítulo 5, verso 2, noten ahí, Josué 5:2, hazte cuchillos afilados. Y recuerden las condiciones de aquella época. No había ahí super hospitales, ni super herramientas, ¿cómo se puede decir? Bisturís y cosas de esas. No, dice, hazte cuchillos afilados. Y noten cuándo lo dice el Señor, cuando están a punto de entrar a la tierra prometida. Lo pudo haber dicho antes, ¿verdad? Pero lo dice cuando están a punto de entrar a la tierra prometida. Les dice, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué obedece y entonces verso 8, cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Piensa por un momento. Primero, Dios en el Jordán, a Josué y al pueblo de Israel, les muestra su incapacidad de atravesar un simple río, ¿verdad? Unas agüitas ahí para nuestro Dios. Les muestra su incapacidad, ¿no es cierto? Y ahora les deja ver su fragilidad al circuncidarlos a todos los hombres y dejarlos ahí todos lastimados, con la necesidad de sanarse por algunos días. Esto es realmente abrumador. Dios les dejó ver una vez más su incapacidad y su fragilidad cuando están a punto de entrar a la tierra prometida. Una gran enseñanza que ellos debieron aprender. Ser personas dependientes de Dios en todo momento, así como tú y yo. Muchas veces nos levantamos en el día, se nos olvida agradecer a Dios, vamos y trabajamos y nos creemos los meros, ¿verdad? Ahí haciendo nuestras funciones. Se nos olvida que es Dios quien nos da la vida. Él es quien nos da la salud. Él es quien te hace mentalmente estar bien, quien te da las habilidades, quien te da los dones, quien te da la gracia con la gente. Es Él. Y esto Dios lo quiso hacer notar, subrayar a estas personas incapaces, muy frágiles, que no podían hacer nada si Dios no estaba con ellos. ¿Qué les esperaba al pueblo de Israel? Humanamente una derrota segura. Piensa por un momento la condición de estas personas, de los hombres, en teoría hombres que se estaban preparando para conquistar. Porque además estos hombres que se estaban preparando para conquistar, para ir y luchar, encima no eran expertos en la guerra, ¿o sí? ¿Qué piensan? No eran expertos en guerra, eran expertos en desiertos. Habían pasado 40 años, 4 décadas, viendo polvo tras polvo, tras polvo, tras polvo. Si eran expertos en algo, no era en estrategias militares o en armas de guerra, sino en diferentes tipos de tierra. Ah, mira, este es de este color, este es de otro color, ¿verdad? ¿Eran expertos en eso? ¿En guerra? No. Pero es en ese punto que el ángel de Jehová, quien creemos es nuestro Cristo preencarnado, se aparece ante ellos para mostrarles que está a su lado, aunque ya se lo había dicho Jehová, ¿verdad? Pero ahora de manera muy bella, de manera muy cuidadosa, el ángel de Jehová, nuestro Cristo preencarnado, se aparece ahí a Josué a su lado para decirles, yo te voy a dar la victoria. Vean cómo lo dice, capítulo 5, verso 13. Obvio, no lo está diciendo así, pero vean cómo lo describe y la implicación que está acá. Capítulo 5, verso 13. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, como un poderoso, ¿verdad? Como aquel que va liderando a un pueblo. Esa es la idea. Así está apareciendo el ángel de Jehová delante de ellos, el cual tenía, vean, una espada desenvainada en su mano. ¿Qué significa eso? Estaba preparado para la guerra. Cuando una persona en la guerra tenía desenvainada su espada, cuidado, porque no la estaba ahí sacando nada más para jugar o mostrarla y presumirla. No, estaba listo para matar. Así está preparado el ángel de Yahweh, con su espada desenvainada en su mano. Y entonces vean lo que hace Josué. Va hacia él y le dice, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él responde, no,
mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Y vean qué es lo que hace Josué. Se postra y adora. ¿Por qué creemos que es nuestro Cristo preencarnado? Porque solamente nuestro Dios es digno de adoración, no ángeles, ¿verdad? Y lo que hace Josué es postrarse y adorar. Pero no solamente le adora, le expresa con palabras su adoración, sino vean lo que dice. Y le dijo, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Y esto es muy importante, porque la persona que dice adorar a Dios también reconoce a Dios como su amo y él como su esclavo. Josué dice, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita, como a Moisés, ¿verdad? Nos recuerda, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Hermanos, qué muestra tan impresionante de la protección de Dios. Y esto nos asombra, ¿verdad? Pensar en esta situación, en esta imagen nos asombra, hermanos. Pero acá muchas veces, una y otra vez, Dios nos dice, aquí estoy. Yo estoy contigo. No te desamparo. Y es de la misma manera como Josué se sorprende, adora y le dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Debe ser también nuestra respuesta. Porque es el mismo Dios, es su mismo carácter, es su misma obra. Josué entiende que Dios le daría la victoria contra sus enemigos sin importar quién fuera. Josué lo recuerda, lo entiende y lo atesora y entonces adora a Dios. Pero además le dice, Señor, tú dinos qué hacer y lo vamos a hacer. Somos tus esclavos, te vamos a obedecer. Hemos entendido que tú estás con nosotros y que nos ayudas en nuestra obediencia. Vean la implicación de esta declaración. Señor, dinos qué hacer. Te obedeceremos. Y eso es exactamente lo que nosotros también debemos hacer. En la Biblia encontramos varios ejemplos de personas que actuaron de esta forma. Por ejemplo, ahí en Hechos 2:37, los judíos que escuchan el primer sermón de Pedro, le dicen muy conmovidos a Pedro, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo. ¿Y qué hacen? Obedecen, se arrepienten y nos narra ahí Lucas que 3,000 personas fueron añadidas a la iglesia. Pablo, cuando es salvado ahí en Hechos 9:6, Dios le dice, ¿qué estás haciendo ahí dando coces contra el aguijón? Y entonces Pablo, temblando y temeroso, le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y Dios le da instrucciones y Pablo obedece. Pedro, cuando es confrontado por las autoridades y le ordenan estas autoridades a no enseñar más en el nombre de Jesús, ahí en Hechos 4:19 y 20, el apóstol le responde, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos desobedecer. Es como si les dijera, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Incluso más adelante a estos mismos personajes, después de que lo encarcelan y Dios los libera, Pedro les vuelve a decir, Hechos 5:29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hermanos, debemos pensar en todo esto. Incluso debemos imitar la valentía de Pedro en la obediencia a Dios. Porque Jesucristo no solamente es nuestro Salvador. Si Jesucristo para ti nada más es tu Salvador, no sé qué Jesucristo y qué salvación me estás hablando. Pero si Jesucristo es tu Salvador y tu Señor, entonces ese es el Evangelio de Jesucristo. Él es nuestro Salvador y nuestro Señor y nosotros somos sus esclavos. Pablo nos dice ahí en Romanos 6:12 y 13, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, en sus malos deseos.
ni tampoco presentes tu cuerpo al pecado como instrumento de iniquidad, sino preséntate a Dios como vivo de entre los muertos, y tus miembros, preséntalos a Dios como instrumentos de justicia. ¿Cómo? Obedeciéndole, ¿verdad? Es la idea. Pero volviendo ahí al libro de Josué, el capítulo 6 comienza diciéndonos algo muy interesante. Vean, capítulo 6, verso 1. Jericó estaba cerrada, bien cerrada. Un énfasis ahí, ¿verdad? ¿A causa de qué? De los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. ¿Por qué? Capítulo 5, verso 1. Porque ellos habían oído cómo Jehová había secado las aguas del Jordán. Escuchen el entendimiento que tenían estas personas ahí en Jericó. Ellos entendieron que Jehová es el que había secado las aguas del Jordán y que Israel había pasado en seco. Eso los hizo desfallecer en su corazón, estar completamente desalentados y tener a su ciudad completamente amurallada, cerrada, sin que nadie pudiera entrar y salir. Y Jericó, hermanos, no era cualquier ciudad. Deuteronomio 9:1 nos dice que Jericó era numerosa, poderosa, incluso que estaba amurallada hasta los cielos. Sus muros eran impresionantes. Algunos han concluido en base a datos arqueológicos que estas murallas en Jericó medían aproximadamente 24 metros de altura. Piensa por un momento. 24 metros de altura contando sus bases, pero además 5 metros de anchura. Impresionante, un lugar, una ciudad extraordinaria. Eso es lo que vieron los israelitas. Y recuerden que ellos jamás habían visto ciudades amuralladas. Lo que habían visto, es más, donde habían vivido eran en tiendas, ¿verdad? Movibles, frágiles. Y este pueblo de Israel, incapaz humanamente, inexperto bélicamente, frágil físicamente, ahora se enfrentaba a Jericó. Tenía frente a sus narices a sus aterradoras murallas y su ejército. Una ciudad imponente, hermanos, esplendorosa. Pero Josué y el pueblo de Israel en ese punto ya habían experimentado la gracia de Dios, haciéndolos pasar por seco, ¿verdad? En el río Jordán. Ellos debían recordar las palabras que Moisés repitió a la segunda generación de Israel cuando él les habló acerca del carácter de Jehová en Deuteronomio. Por ejemplo, Deuteronomio 7, 9 y 10, ellos debían recordar que Dios es fiel y que guarda su pacto y su misericordia, es decir, su amor leal con los que le aman y guardan sus mandamientos, pero que da el pago en persona al que aborrece destruyéndolo. Eso debían recordar. Además, Deuteronomio 10, 17, que Jehová es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso, temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. También Deuteronomio 28, 58, que el nombre de Jehová, que el nombre de Yahweh es un nombre glorioso y temible. Eso es lo que deberían de recordar. Josué 2:11, como Rahab lo dijo, y lo vamos a ver después, ¿verdad? En unas semanas, que nuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Josué debía creerle a Dios y obedecer su palabra. Debía recordar y ser esforzado y valiente. Debía continuar creyendo en Dios, confiando en Dios, obedeciendo a Dios. Debía avanzar, poseer y repartir la tierra prometida. Debía traer a su memoria que el ángel de Yahweh le había aparecido para decirle: aquí estoy, aquí estoy. Pero no solamente debían recordar eso, atesorar eso en su corazón, sino también ellos debían obedecer como esclavos a su Señor. Y vean lo que su Señor les dice, para que entren y posean la tierra prometida. Capítulo 6, verso 2. Yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Una nación que Dios estaba juzgando porque su maldad había colmado al Señor, según lo vemos ahí en Génesis 15, 16. Pero vean qué es lo que les dice el Señor. Primero les dice, una vez más, recordando: yo he ganado la victoria. Yo he entregado en tu mano a Jericó todo su ejército. Pero tú tienes que tomarla. Tú tienes que hacer algo. Y aquí está, versos del 3 al 5.
Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra. Qué chistoso, ¿verdad? ¿Cuáles hombres de guerra? Los hombres expertos en polvo, ¿verdad? Pero la idea es los hombres que se estaban preparando para guerrear, pobres, quizá todos temerosos. Rodearán pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. ¿Quieres saber qué es lo que debes hacer? Tú, mi esclavo, yo, tu señor, para entrar y poseer la tierra que yo he ganado para ti. Da unas vueltas y grita al final. ¿Qué? ¿Eso es todo? O sea, ¿no vamos a pelear? ¿No vamos a subir las murallas? ¿Solo caminar alrededor, tocar la trompeta? El shofar quizá, ¿verdad? Y esas impresionantes murallas de 24 metros van a caer, ¿en serio? Sí, dice Yahweh, porque yo soy el que te he entregado la victoria. Y tú solo tienes que creer y obedecer a mi palabra. Qué gran enseñanza. Qué orden tan sencilla de cumplir. Nada complicada. ¿Qué hizo el pueblo? Gracias a Dios, obedeció y venció. El 7º día, en la 7ª vuelta, vean lo que sucede. Capítulo 6, verso 20. Entonces el pueblo gritó. Un grito más trascendente, más importante que nuestro propio grito mexicano ahí de la independencia, ¿verdad? Que quizá algunos van a dar en la noche. Este grito fue más trascendente, más importante, que digamos que trascendió en la historia más que nuestra independencia, ¿verdad? Sirvió de ejemplo para mostrar cómo un pueblo indefenso, incapaz, frágil, obedece a Dios, grita y entonces el poder de Dios es manifestado. Vean el verso 20. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. Hermanos, esto es verídico, esta es narrativa, estos no son cuentos, ¿verdad? No son historietas ahí de revistas inventadas por humanos. Esta es la palabra inspirada de Dios. Esto sucedió. El muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Y destruyeron, vean, verso 21, destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había. Hombres, mujeres, jóvenes, viejos, hasta bueyes, ovejas y asnos. Todo destruyeron. Una victoria épica, memorable, que se quedará grabada por muchísimo tiempo. Que no tuvo absolutamente nada que ver, escuchen bien, con la capacidad, habilidad, experiencia o destreza, incluso fortaleza del pueblo de Israel. No tuvo nada que ver con ellos. Pero sí tuvo mucho que ver con su fe, la fe del pueblo de Josué y del pueblo de Israel en Dios y en la palabra de Dios. Bellísimo, hermanos. Dios dio una orden y ellos no cuestionaron, obedecieron, creyeron. La fe que Dios les dio, como a nosotros, a ellos les hizo considerar en su mente tener la evidencia contundente y suficiente para ver como una realidad lo que aún no veían, que los muros serían destruidos, que todos quedarían derrotados, así como a nosotros nos dice, yo te voy a dar un cuerpo glorificado, estarás conmigo en los cielos, en la morada celestial, ahí te voy a dar recompensas, vendré y reinaré y tú reinarás conmigo en el milenio, haré cielos nuevos y nueva tierra y ahí estarás. Así como nos dice a nosotros, y nosotros creemos y obedecemos todo lo que Dios nos dice en sus mandatos, de la misma manera sucedió acá. La victoria, estos hombres que obtuvieron de Jehová, fue porque hicieron exactamente lo que Dios les ordenó. Dios peleó por ellos y les dio la victoria
Porque, hermanos, Dios es fiel. Él no es un mentiroso. Él no es un engañador. Dios es fiel. Y, hermanos, mientras estemos acá en la tierra, en nuestro andar cristiano, nos enfrentaremos a muchos y diversos obstáculos. Es una realidad. Mientras estemos aquí de este lado del cielo, nos enfrentaremos a muchísimos obstáculos, muchísimas pruebas y tribulaciones. Eso es seguro. Así como el cielo es seguro, si tú eres un hijo o una hija de Dios, las tribulaciones aquí son seguras. Jesucristo nos anticipa ahí en Juan 16:33 que en el mundo tendremos tribulaciones. Santiago 1:2 nos dice que nos encontraremos en diversas pruebas. Pedro ahí en 1 de Pedro 4:12 nos dice que no debemos sorprendernos cuando el fuego de prueba nos esté ahí abrazando, ¿verdad? Y estas pruebas nos retarán a seguir confiando, creyendo y obedeciendo a Dios. Se convertirán, hermanos, y creo que todos lo hemos experimentado, en verdaderos desafíos de nuestra fe. Pero, hermanos, escuchen bien, esos obstáculos, esas pruebas, esas tribulaciones, eso que enfrentemos, no estará fuera del control de Dios, porque Él es Rey soberano. Más bien, Él estará usando esas pruebas, dificultades, problemas para refinarnos como oro precioso y podamos ser encontrados, hallados en alabanza, gloria en el día final. Debemos recordar que podemos atravesar cualquier prueba, no con nuestras fuerzas, habilidades, destreza, sino gracias a nuestra dependencia a Dios, al creer en Él, seguir creyendo en Él, obedecerle a Él y seguirle obedeciendo a Él. Ahí radica la victoria, en tu fe en Dios y en tu obediencia a Dios. Ahí está la victoria en las tribulaciones. Ahí, en tu fe en Dios y en la obediencia a Dios. La Biblia nos enseña en Proverbios 14:12 que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte, es camino chueco. Hermanos, escuchen bien, y ya estoy terminando. Algunas aplicaciones prácticas. Aunque en nuestra mente suene ilógico, Romanos 12:20, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo eso, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Es decir, haciendo eso, dándole y atendiéndole a sus necesidades, a aquellos que son tus enemigos, lo que sucederá es que ellos sentirán pena y vergüenza por el daño que te están haciendo. Y en cambio de tú pagar mal con mal, estás dándole bien. En todo caso, ora por su salvación. Ora por su salvación porque quizá esos pecados, si son realmente pecados en contra de ti, lo están llevando al infierno. Aprovecha para mostrarle a Cristo. No sabes si Dios quiera salvarle y utilizarte a ti, tal y como utilizó nuestro Dios al Salvador Jesucristo, al ladrón en la cruz, ¿verdad? En el último momento de su vida, ahí le salvó. Aunque veas el mundo al revés, llenos de presidentes, gobernantes, ya sea de derecha o izquierda, ¿verdad? Cualquiera, están igual. No sientas temor, por muy corruptos que sean, con una agenda anti Dios. 1 Timoteo 2:1 y 2. Ora por su salvación. No estés juzgando nada más ahí. No, ora por su salvación. Ora incluso, porque ese es un mandato, porque podamos vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Aunque sientas que no puedes ganar la guerra espiritual, aunque sientas muy fuerte la guerra espiritual, la Biblia no te manda atar al diablo, reprenderlo, declarar cosas, no. Lo que Dios te dice, tu Señor te dice, 2 Corintios 10:4-5, tú destruye fortalezas, destruye argumentos que se están levantando en tu mente en contra del conocimiento de Dios,
recordando que con la Biblia vas a llevar esos pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Esa es la guerra espiritual. Aunque sientas que no puedes ganar la guerra, haz esto. Obedece. Aunque sientas mucha soledad, un abandono de Dios, incluso de otros, por diversos pecados que has cometido o que han cometido contra ti, recuerda el Salmo 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Salmo 27:10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Aunque sientas que tu papá, tu mamá, tus hijos, seres queridos, amistades cercanas jamás se acercarán a Dios, jamás dejarán sus vidas pecaminosas o incluso vidas religiosas para conocer al Dios verdadero, no importa. Sigue orando por ellos. Sigue evangelizándolos. Sigue hablándoles de Cristo. Tú no sabes realmente si Dios les va a salvar o no. Solamente Dios lo sabe. Eso es una prerrogativa de Dios. Tú no lo sabes. Pero sigue hablándoles la palabra, porque 2 de Timoteo 3:15 son las sagradas escrituras las que tienen el poder para salvar a una persona. Santiago 1:18 es por medio de la palabra de Dios que, si es la voluntad de Dios, Dios da vida a las personas para salvación. Sigue orando por ellos. Sigue hablándoles de Cristo. No des todo por perdido. Escuchen bien. Aunque sientas que por tu vejez Dios ya no se interesa en ti, o que ya no podrás seguir adelante siendo útil en el reino de Dios, ora al Señor y pídele. Salmo 71:18. Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares. Vean para qué. Hasta que anuncie tu poder a esta generación y tu potencia a todos los que han de venir. Tú que ya tienes más canas que muchos, recuerda Proverbios 16:31. Corona de honra es la vejez, que se halla en el camino de la justicia. Así que, si tendrás por allá más de, no voy a decir la edad, ¿verdad? Pero para no herir susceptibilidades, pero si ya estás allá, sigue adelante, porque aún no has terminado la carrera, aún no has cruzado el listón. Persevera en la fe. Claro, quizá no vas a poder seguir sirviendo a Dios como antes lo hacías, pero vas a seguir haciéndolo en otras capacidades, en otra medida, igual de importante delante de la presencia de Dios. Así que sigue adelante. Hermanos, aunque sintamos que ya no podemos seguir avanzando, y con esto termino, en nuestra vida diaria, porque estamos tan abrumados por pecados, circunstancias, incluso nos sentimos incapaces muchas veces. Terminemos en Hebreos, nuestra preciosa carta. Hebreos capítulo 13. Y me voy a adelantar un poco al sermón, ¿verdad? Qué lástima. Pero quiero terminar aquí. Hebreos 13, versos 20 y 21. Aunque sientas que ya no puedes seguir avanzando en tu santificación progresiva por pecados, debilidades, circunstancias, personas, que eres incapaz de seguir adelante en la fe, observa ahí cómo termina esta carta. Esta es palabra para ti, para que continúes corriendo el maratón de la fe. Hebreos 13:20. El Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, te va a hacer apto en toda buena obra para que hagas su voluntad. Aquí está, hermanos. Esto debe ser de ánimo para ti. Acude a Dios y al pastor de las ovejas, porque si vas a Él te va a dar la aptitud, te va a capacitar para que hagas toda buena obra y sigas su voluntad. Vean, haciendo Él en vosotros. Una vez más, Él es el que lo hace, ¿verdad? Pero tú eres el que estás ahí haciendo las obras. Muy activo. Tú eres muy activo haciendo toda buena obra, pero Él es el que está haciendo en vosotros lo que es agradable delante de Él, por
Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.